Les agradecemos su presencia a todos los especialistas de la DREL, de la GREL y de las UGELes de Lima y de todo el resto del país. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos su paciencia para permitir que esta asistencia técnica logre los objetivos que hemos planificado. Para iniciar, vamos a comentarles que el objetivo de esa asistencia técnica es brindar las orientaciones necesarias a los especialistas en la identificación de acciones necesarias para la articulación entre el programa de atención al adulto con discapacidad y los centros de técnicos productivos, los CETPROS, ¿no? Lo que limita la continuidad educativa, la certificación de competencias y la inserción sociolaboral de las personas adultas con discapacidad, ¿no? Para iniciar esta asistencia técnica tan esperada, vamos a invitar a la señorita, a nuestra especialista, coordinadora de la gestión pedagógica de la DICERPA, a nuestra especialista Gloria María Conde Toribio. Adelante. En primer lugar, mi agradecimiento por este espacio que nos han concedido para poder hablar de un tema tan importante, ¿no? Como es el tema de la atención a los adultos con discapacidad. Desde la dirección, desde la DICERT-TPA, nosotros tenemos a cargo 3 tipos de instituciones, que son los institutos superiores tecnológicos, los CETPROS y las escuelas de arte. Y en esta oportunidad nos vamos a concentrar en los centros técnico-productivos, ¿no? Que son instituciones educativas que reciben a personas desde los 14 años y no tienen un límite de edad, justamente por las características del tipo de oferta formativa que brindan. Y actualmente, por ejemplo, tenemos personas adultas mayores, que inclusive creo que hay una persona allí con su micro abierto. Ingreso primario de 8 a 1. 6 horas pedagógicas. 6 horas. Igual que primaria. Igual que primaria. Lo único que sí varía Quizás el inicial invito que a entran las media horita personas después. que puedan apagar su micro si fueran tan sí tienen amables. como hace inicial. Creo ¿Pueden que por favor, silenciar de media, repente a todos? y salen 2:30, algo así, inicial, pero la profesora tiene que quedarse, la profesora sí se queda de 8 a 1, sea de inicial o de primaria. Mutea a todos, compañera. Mutea Creo a todos que ustedes. Roxana Vela, si puede apagar su micrófono, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Bien, retomando, les decía, ¿no? De que el día de hoy vamos a enfocarnos en la atención que se brindan en los centros de educación técnico-productiva para las personas adultas mayores con discapacidad. La asistencia técnica que tenemos hoy día tiene como objetivo justamente brindar orientaciones a nuestros apoyos, ¿no? Que son los especialistas de las DRE, de las GRE o las UGELes, respecto a las acciones que son necesarias para la articulación entre el programa de atención al adulto con discapacidad, PRAC, y los CETPRO, con la finalidad de contribuir con la continuidad educativa, ¿no? Y la inserción laboral, la generación de emprendimientos de las personas adultas con discapacidad. Entonces es un texto, digamos, corto, pero yo creo que nos va a llevar a desarrollar un sinfín de temas y nos van a abrir quizás muchas consultas a ambas partes, ¿no? De parte de ustedes sobre los lineamientos que hay y también a nosotros para conocer un poco por dónde vienen sus necesidades y poder apoyarlos en lo que corresponda. Sin mayor preámbulo, muchas gracias y continuamos, por favor, con la asistencia técnica que está prevista para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, especialista coordinadora de la gestión pedagógica de la DICERPA. Vamos a ir de la mano en el desarrollo de esta asistencia y de todo el trabajo que nos queda por delante, el PRAT y el CEPRO juntos. También tenemos en esta oportunidad a la coordinadora de la línea de formación y capacitación de la DEVE, la especialista Luisa Paola Cont Barba. La recibimos con mucha alegría, sabiendo que su coordinación nos va a ayudar mucho en este camino de articulación que estamos iniciando. Adelante,
especialista Luisa Paola Combarba. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí en verdad un gran gusto estar en este espacio de fortalecimiento de capacidades. Es muy importante el fortalecer las capacidades, el desarrollar competencias como profesionales en este espacio, ¿no? En la parte de educación. El día de hoy traigo un saludo muy especial. Vengo representando a la directora Alicia Ruiz Guerrero, y ella les manda un saludo muy, muy afectuoso. El programa, ¿qué es lo que significa para nosotros este espacio para la DEVE? El programa de atención al adulto con discapacidad PRAD es un servicio escolar especializado para atender a personas adultas mayores de 20 años en condición de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes. Estas personas no tuvieron, de repente, no pasaron por un espacio de educación o no culminaron, tuvieron que interrumpirlo. Entonces, este programa lo que permite es justo eso, retomar, que estas personas retomar los aprendizajes, el desarrollo, de repente la búsqueda de cierta autonomía en estos estudiantes con la idea de que puedan desarrollar competencias laborales, que esta autonomía pueda ayudarles, ¿no?, al desarrollo de estas competencias laborales. Es un espacio muy importante porque están presentes acá los especialistas a nivel nacional de DRE, UGEL, que tienen justo esa tarea, ¿no? Bueno, una vez más les hago llegar el saludo de nuestra directora y la DEVE les agradece por estar presentes acá y que puedan participar de manera activa en este espacio, haciendo todas las preguntas necesarias, con la idea de poder ir identificando cuál es nuestro rol, ¿no?, desde donde estamos, para poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, ya Gloria María dijo mucho al inicio y me despido tratando de pedirles que interactúen mucho en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, coordinadora Luisa Paola Combarba. Muchísimas gracias. Ahora lo que me toca es mencionar las rutas que vamos a desarrollar para poder llegar a estas conclusiones, a estos aprendizajes necesarios para la articulación del PRAD con el CEPRO. En primer lugar, vamos a tener la presencia del especialista de la DISAR-TPA, Blanca Vázquez Arbildo, quien va a abordar el tema acerca de los contextos de la articulación del PRAD con los CEPROS. Luego nos acompañará la responsable del PRAD, la especialista Suzette Palomares Canales, con el tema hitos de la ruta de PRAD y CEPROS, ¿no? Nos aclarará mucho acerca de este tema, de cuál es la ruta que debemos seguir para poder implementar estos PRAD y articularlos con los CEPROS. Seguidamente, un tema pequeñito vamos a abordar a mi cargo. Yo también trabajo en el PRAD con la especialista Suzette, mi nombre es Ana Basalo, y abordaremos el tema roles y compromisos del profesional del PRAD y del profesional del CEPRO, para saber qué es lo que nos corresponde a cada uno, de qué manera nos vamos a involucrar en este maravilloso programa para poder beneficiar a tantos adultos con discapacidad. Y para cerrar, vamos a tener en la exposición nuevamente a la responsable del PRAD, a la especialista Suzette Palomares Canales, contándonos algunas historias de cambio, cómo este desarrollo de implementación ha logrado el cambio de muchas familias, ¿no? Luego pasaremos a una pequeña rueda de preguntas. Para eso le haremos llegar el balotario, el enlace para el balotario de las preguntas, y luego terminaremos con el cierre. Bueno, en esto va a consistir nuestra asistencia técnica del día. No sin antes queremos nosotros
comentarles lo siguiente. En el chat de asistencia, en el chat de la reunión de esta asistencia técnica articulada, está el enlace de asistencia. Por favor, les pedimos que lo llenen para tener nosotros una idea de quiénes nos están escuchando, quiénes están interesados en este tema. Queremos decirles que también las preguntas las pueden formular por el chat, aparte del enlace del balotario. Además, queremos también pedirles que mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la exposición. Les pedimos con mucho cariño que nos fijemos mucho y nos preocupemos porque los micrófonos estén apagados. Asimismo, le pedimos que nos comportemos como los profesionales que somos y no estemos haciendo algunos dibujitos o rayitas en la pantalla, como en algunas otras oportunidades ha sucedido. Al final, vamos a enviar, a presentar el enlace de la encuesta de satisfacción acerca de esta asistencia, y luego de haber llenado esta encuesta de satisfacción, se va a poder acceder al PPT que se va a presentar aquí. Bien, muchas gracias, estimada. Bien, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por sumarse el día de hoy a esta asistencia técnica que también es parte justamente de del proceso de formación que se da en nuestros centros de educación técnico productivo, ¿no? Primeramente quiero agradecer, yo veo acá varios especialistas que he tenido la oportunidad de conocer y que incluso han estado saludando también por el chat de esta sesión, ¿no? De nuestro especialista de Piura, Enrique Rivera, ¿no? De Leugel Canta, con Emma también, del Condor Canquín, de Leugel Loreto también, ¿no? A todos ellos y a todos los que también se han sumado, porque somos un grupo bastante interesante, somos en esta sesión casi 69 personas que estamos aquí reunidos para tener conocimiento sobre este tema que también es importante y que también se da en nuestros centros de educación técnico productiva, ¿no? Siendo además la educación técnica productiva un nivel educativo, una modalidad educativa que justamente atrae a muchas personas en condición de discapacidad, ¿no? Y un poco, acá tenemos especialistas de DRE y de UGEL. Siguiente lámina, por favor. Quería hacer como un recuento de nuestro nivel formativo, ¿no? Nosotros sabemos que justamente nuestros CEPROS son instituciones educativas en que están orientadas a desarrollar capacidades, habilidades, y es justamente este tipo de educación la que lleva a las personas a tener un emprendimiento de una manera más rápida o quizás a insertarse en el mercado laboral. Y esta apertura educativa, que además no es necesario, como bien sabemos por normativa, tener mayoría de edad, ¿no? La norma señala que desde los 14 años podemos acceder a una educación técnico-productiva sin necesidad de haber concluido la educación básica regular, por ejemplo, ¿no? Es muy atractivo justamente para las personas en condiciones de vulnerabilidad, de escasez de recursos económicos, de discapacidad, de personas adultas mayores, esos grupos de población que muchas veces no son mirados o son relegados, ¿no? Socialmente, pero que desde el sector, justamente desde la oferta formativa que se da en la educación técnica productiva, tenemos la oportunidad de acoger a este grupo poblacional tan importante, ¿no? Y que además sienten ellos que estos espacios de aprendizaje les va a permitir tener estos ingresos no solamente económicos, sino también ser valorados como personas dentro del núcleo social, ¿no? Eso es bien importante que nosotros como especialistas podamos tener esa mirada, ¿no? No olvidarnos también de personas en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales, ¿no? Que también están dentro de nuestros CEPROS, ¿no? Un dato así chiquito antes de continuar, por ejemplo, según el Censo Educativo 2024, el 1,92% de nuestra población de CEPROS en educación técnico-productiva, por ejemplo, tiene alguna condición de necesidad especial, ¿no? Entonces, es una población que, como podemos ver, por ejemplo, en la diapositiva, ¿no? A nivel nacional tenemos 812 centros públicos
y un número de estudiantes de más de 100.000 personas, ¿no? 137.864 personas que acceden a esta modalidad formativa, ¿no? Los que están aquí y sabemos que especialistas no tenemos estos niveles, este nivel, tú puedes certificarte, ¿no? Certificarte con alguno de los programas que tenemos o también optar por el título de auxiliar técnico y técnico, ¿no? Y la variedad que se ofrece es bastante amplia en nuestra educación técnico-productiva, ¿no? Sí, tenemos programas que tienen mayor demanda, pero la variedad que tenemos de oportunidades de estos programas, ¿no? Que se ofertan desde los CETPROS, da justamente esa posibilidad de que las personas se sientan atraídas, ¿no? Para poder tener poder tener una profesión, no una ocupación y poder tener lo que les decía hace unos instantes, no solamente los ingresos económicos, sino también poder sustentarse profesionalmente con algo técnico, ¿no? Dentro de este mercado laboral que cambia tan rápidamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Justamente en esa línea es que tenemos y nace este interés del programa de atención al adulto mayor que tiene la condición de discapacidad, ¿no? Quería también señalarles, comentarles que el equipo, desde la DICERPA, desde gestión pedagógica, básicamente se ha venido ya desarrollando una serie de asistencias técnicas en torno a este tema, justamente para sensibilizarlos, para que ustedes puedan tener conocimiento y tener identificado y mapeado la importancia, como bien decía Mari al principio en estas palabras de bienvenida, ¿no? La importancia que también debemos tener para atender a este tipo de población, ¿no? Entonces, en esa línea es que desde el equipo de gestión pedagógica se ha venido desarrollando ya durante el año algunas acciones que justamente van a favorecer, van a encaminar este trabajo que además no es tan sencillo, ¿no? Es un poco lento, ¿no? Sin embargo, hemos encontrado alguna apertura de parte de algunos CETPROS que ahorita vamos a señalar para realizar, para atender a personas adultas, ¿no? En condición de discapacidad. Pero ustedes me van a decir, Blanca, pero yo sé que en los CETPROS, porque yo soy especialista de CETPRO, de DREO, de UGEL, cuando visito a los CETPROS de mi región, sí hay muchas personas con discapacidad. Así es, efectivamente, ¿no? Como bien he señalado, ¿no? El censo educativo nos da una data bastante interesante de personas en esta condición, ¿no? Sin embargo, hay un programa que atiende o que aborda especialmente la atención a personas adultas, ¿no? Adultas en condición de discapacidad, pero ¿de qué tipo de discapacidad? Porque discapacidades hay de varios tipos, ¿no? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Se brinda espacios de aprendizaje prácticos, significativos, ¿no? Social, creativo, ¿a quienes? A adultos entre 21 y 35 años que están en condición de discapacidad intelectual severa, ¿no? Discapacidad intelectual severa que no han podido culminar o no han accedido a su escolaridad, ¿no? Y justamente este programa tiene ese objetivo de generar esas oportunidades de aprendizaje que van a facilitar en la condición que ellos tienen, van a facilitar justamente el desarrollo no solamente de la capacidad de tener esa competencia, de adquirir la competencia técnica, sino también de esa autonomía que tanto se busca en este tipo de personas, ¿no? Una persona con discapacidad normalmente, y lo que sucede es que son relegados, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es justamente generar esa autonomía, ¿no? De sus competencias para facilitar la inclusión laboral o la generación de sus propios emprendimientos, ¿no? Entonces, mucha de la población con discapacidad, ¿no? En condición de discapacidad, ustedes saben, se forman o tienen atención en los centros de educación básica especial. Sin embargo, hay un grupo grande, ¿no? Ya de personas que además son adultas, que ya no están en los CEBES, pero que se necesita, ¿no? Que se necesita que puedan incorporarse o puedan estar dentro de o continuar con lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Tener continuidad educativa, ¿no? Entonces, y eso ocurre muy poco, ¿no? Entonces, yo voy a lanzar, por ejemplo, a ver, ahorita una pregunta rapidita, ¿no? Una pregunta y me contestan solamente por el chat, me contestan por el chat. Por ejemplo,
¿Qué ocurre con las personas adultas con discapacidad una vez que terminan su educación básica? Yo quiero, a ver, a modo de lluvia de ideas, que me comenten, que me digan qué ocurre, de acuerdo a lo que ustedes conocen, saben, han oído, tienen experiencia, con estas personas adultas con discapacidad una vez que culminan su educación básica, aquellas que tienen esa oportunidad. ¿Qué creen que pasa? A ver, los leo rápidamente aquí en el chat. Mayormente están en casa, efectivamente, Lourdes, ¿no? Entonces Lourdes nos señala que mayoritariamente estas personas en condición de discapacidad que ya han terminado su escolaridad, mayormente están en casa. Otro tipo de respuesta, lamentablemente se quedan en casa, nos dice nuestro amigo Enrique, así es. Ajá, acá tenemos con Wilmer que dice se incorporan a algunas asociaciones también, así es. Muchas veces se quedan en casa al cuidado de la familia, ¿no? Y eso es en el mejor de los casos, porque ojo que estamos hablando de estas personas en condición de discapacidad y más si es en esta discapacidad severa, ¿no? Que es un grado mayor, ¿no? Hacen sus emprendimientos acompañados de su familia, nos dice nuestra amiga Orieta, ¿no? Así es. Entonces, muchas de las personas se quedan en casa, algunas se incorporan a algunas asociaciones, ¿no? Algunos, si tienen suerte, se quedan al cuidado de algún familiar, ¿no? Salen de sus tiendas, nos dice nuestra estimada Ledina, ¿no? Entonces, en esa línea es que buscamos efectivamente que estas personas no se queden en sus casas, sino que tengan una continuidad educativa, así como quizás no, muchas personas ¿no? Logran cuando están dentro de este trayecto educativo que es lo que buscamos desde el sector. Siguiente, por favor. Y aquí les quería señalar algo también, ¿no? Que nosotros desde el año pasado ya se han venido haciendo algunos pilotos para justamente implementar este programa de atención al adulto con discapacidad, ¿no? El PRAD, ¿no? En junio del año pasado ya se identificaron 2 instituciones en Lima Metropolitana y también en la región Cusco. Ahora vamos a ver, porque son, si no me equivoco, 5 regiones contando Lima Metropolitana, donde ya se está realizando justamente esta articulación para atender a un grupo, no solamente a algunas personas, ojo, no a uno o dos, ahora vamos a ver, porque el PRATE pide un número mayoritario de estudiantes en esta condición, de personas en esta condición, ¿no? Que CEPRO que están apostando justamente por atender a personas con discapacidad intelectual severa, ¿no? Entonces, ya hay 5 pilotos que se están dando desde diferentes regiones, siendo una de ellas Cusco, en Lima Metropolitana, ¿no? Tengo también conocimiento que hay una posibilidad en Trujillo también, por ejemplo, ¿no? Desde donde los CEPROS están haciendo justamente el esfuerzo para condicionar, no solamente para acoger a las personas. Ahora van a ver ustedes cuáles son esos pasos, justamente esa ruta para atender a las personas. No solamente lo acogen, ¿no? Sino justamente de favorecer algunas condiciones mínimas para poder atender a este grupo de personas. Ojo, entiendo y nosotros sabemos las condiciones y siempre lo que he señalado, ¿no? En las que se encuentran nuestros centros de educación técnico productivo a nivel nacional, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos algunas restricciones en el tema, por ejemplo, de equipamiento, de herramientas, de docentes incluso, ¿no? Sin embargo, también se puede señalar de estas buenas prácticas que realizan algunas o que están ya realizando desde el año pasado algunas instituciones justamente en atender a personas con discapacidad, pero implementar este PRAT que ya lo hemos venido también desarrollando con algunas instituciones, ¿no? Ahora vamos a ver ustedes como especialistas de qué manera nos podrían ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo, Blanca, desde la DRE, desde mi función con la DRE?
desde mi función como UGEL, ¿no? Ustedes son gestores de la educación, entonces en ese sentido el hecho de ya tener presente, mapeado, identificado, ubicado este tipo de situación, este tipo de condición en personas que pueden acceder a esta modalidad educativa de la educación técnico-productiva, para nosotros es bastante. El hecho ya de visibilizar, ¿no?, a este tipo de población es bastante, porque efectivamente muchas veces hacemos las cosas en el ritmo de los que nos va llegando y nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que es difícil. Sin embargo, ya el hecho de tener esa mirada, ¿no?, hacia personas con discapacidad, ¿no?, en todas sus discapacidades en general, y ese es uno de los puntitos, ¿no?, uno de los puntos que también es importante para poder continuar con las acciones y actividades que tenemos desde las instancias en las que estamos. Acá Omar nos dice, la UGEL Arequipa tiene 3 centros que tienen este tipo de diversidad, ¿no? Por ejemplo, eso me parece muy buena precisión, porque nosotros, si nos ayudan a mapear, por ejemplo, qué centros son, eso sería también un golazo para nosotros, porque desde el equipo, si bien trabajamos con pilotos que ya están identificados, quizás con el equipo de la DEVE podríamos identificar a estas otras instituciones de otras regiones en las que también se pueden implementar o se estarán, se podrían implementar el PRAT, ¿no? Porque ya está sucediendo esta atención a este tipo de estudiantes en condición de discapacidad, ¿no? Entonces, eso, por ese lado queríamos contarles sobre esos pilotos. Siguiente, por favor. Hay un micrófono que está abierto. Lamentablemente no les vamos a poder silenciar los micrófonos porque la persona que está proyectando y no puede estar entrando, ¿no? Blanquita, un momento. Anita va a proyectar para yo poder manejar la administración de los audios. ¿Te parece? Le Genial. vamos a decir a Entonces Anita que comparta. Gracias. Vamos a continuar entonces hasta que Anita pueda colocar el PPT, ¿no? Entonces, desde la dirección, como les señalaba, venimos haciendo estos esfuerzos, ¿no? Estas coordinaciones con la Dirección de Educación Básica Especial, que además se atiende una población bastante grande a nivel nacional. A ver, Isabel Fernández Luque, puede apagar su micrófono. Ya, más antes. Yo ahorita me estoy abocando, me estoy enredándome ya. A ver si nos ayudan, por Yo ya he favor. guardado ya que se llama. Isabel Fernández Luque tiene el micrófono abierto. Gracias, estimada. Se entiende efectivamente que ustedes también están haciendo algunas actividades y están continuando con las labores, por eso que para nosotros es bastante importante de que se hayan sumado y apreciamos eso, ¿no? Seguimos, por favor, Anita. Y bueno, y tenemos un marco normativo también, ¿no? Un marco normativo que ya desde el 2021 se hace esta modificatoria reglamento de la ley en el que se incorporan artículos específicos en el marco de la educación inclusiva, ¿no? Señalando a la educación inclusiva como un eje principal dentro del sector que además por primera vez en el reglamento se señala la educación técnico productiva, ¿no? A los institutos tecnológicos se hace incluso esa especificación, ¿no? Incluso dentro del nivel superior a los tecnológicos, a los pedagógicos y a las universidades, no solamente la educación básica, a atender, ¿no? Ese llamado a atender a las personas en condición de discapacidad, ¿no? O con necesidades educativas especiales. ¿Hay un marco normativo? Sí lo hay, que justamente ampara, ¿no? Y de donde se despliegan todos estos esfuerzos para poder realizar estos planes, por ejemplo, de atención al adulto con discapacidad. Luego tenemos una normativa bastante específica, dentro de esta normativa el artículo bastante específico, el que se define al PRAT y la permanencia de participantes dentro de este programa. Siguiente, por favor. Y esa permanencia, siguiente diapositiva, por favor. Y esa permanencia justamente nos lleva a tener en cuenta cuántas personas realmente están dentro de este programa o cuántas ya se han venido atendiendo. Hace unos instantes les señalaba acerca de un piloto
de varios pilotos que ya se están haciendo a nivel nacional. Bueno, se han elegido algunas regiones, ¿no? Para esto, y que se hace además en coordinación con la Dirección de Educación Básica Especial, con la DEBE, ¿no? Ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Que en Lima Metropolitana se ha mapeado a 2 instituciones, en San Martín también se ha identificado a una institución que ya viene implementando el PRAT desde el año pasado, en Cusco, uno también, en la región La Libertad. Y próximamente o el siguiente año se va a estar implementando el PRAT en instituciones en algunos centros de la región Piura con Lugel Sullana y en Lima, provincias con Lugel Paramonga, ¿no? Entonces, la idea es que justamente más regiones puedan ir implementando este programa que es tan importante, ¿no? Y pensar en atender a las personas en general con necesidades educativas especiales, pero para nosotros es bien importante aterrizar o implementar este programa para la atención de personas con discapacidad que es además adulta, ¿no? Y es esta discapacidad intelectual severa. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para implementar, para estar dentro de este programa primeramente, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos que yo debería tener en cuenta, ¿no? ¿De dónde, cómo yo sé que un centro puede implementar el PRAT, ¿no? Este plan, ¿no? De atención al adulto con discapacidad, de dónde salen estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que este estudiante tiene una discapacidad intelectual severa, ¿no? Bueno, hay algunos requisitos que hay que tener en cuenta. Esto de acá lo va a ampliar la especialista de la DEBE además, y yo les voy a dar de manera bastante general, pero existe una población, una base de datos del PRAT, que además, ¿de dónde lo obtienes? Lo tienes de las oficinas que atienden a personas con discapacidad de las municipalidades, ¿no? Es decir, si el CEPRO está interesado en trabajar o atender a este grupo poblacional, o si es que la persona con discapacidad intelectual severa llega a un CEPRO, ¿no? Para poder atenderlo, el cetro tranquilamente podría justamente identificarlo, ¿no? A través de una base de datos que lo obtiene desde las municipalidades a nivel nacional, ¿no? Las oficinas de Lomapet, ellos tienen registrados a adultos en condición de discapacidad intelectual severa, o si no también lo que pasa mucho, que exalumnos de los centros de educación básica alternativa ya están identificados con este tipo de discapacidad y continúan justamente en la educación técnica productiva, ¿no? Luego, en las regiones donde ya hemos señalado, por eso que para nosotros es importante que se visibilice a nivel nacional, pero en las regiones donde ya hemos identificado, existen justamente estos centros donde se vienen realizando la implementación del PRAT. Entonces, tranquilamente, algunas personas, ¿no? Familiares de las personas que tienen esta condición podrían, ¿no? Identificar el centro piloto para poder atenderse y para poder continuar en un programa de estudios del centro, ¿no? Su formación, ¿no? Sí es importante y siempre se señala la intervención de la familia, ¿no? Ahora, luego de esos 3 primeros requisitos, ¿no? Hay una evaluación que se va a realizar, ¿no? A la persona en esta condición de discapacidad para ver en qué módulo podría ingresar, ¿no? Lo que se está buscando ahora, ¿no? Desde la educación básica especial es que estos estudiantes con este tipo de discapacidad puedan intervenir en un módulo un poco más avanzado, ¿no? Porque existe niveles de básico e intermedio que se atienden además desde los centros. Sin embargo, estos módulos que son más avanzados podrían desarrollarse desde el CEPRO, que además, como les había dicho hace unos instantes, debe tener algunas consideraciones, algunas condiciones mínimas, básicas, para atender a este grupo poblacional, ¿no? Como por ejemplo, se les pide, ¿no? Contar con un ambiente exclusivo para el PRAT. Siguiente, por favor.
Y aquí lo que les quiero mostrar en la siguiente lámina es esta ruta rápida justamente de cómo es que esta persona, lo que les acababa de decir, ¿no? Que es esta persona en condición de discapacidad intelectual severa o el grupo de personas, porque se pide mínimamente 20 personas para poder atenderlos dentro de todo este proceso para incluirlos en el CETPRO, ¿no? Tienen que seguir una ruta, ¿no? Luego, después de verificar en el registro o en un padrón, ¿no? Del PRAT, ¿no? Se solicita este carnet a CONADIS, ¿no? CONADIS te emite un carnet en el que se señala la discapacidad intelectual severa que tiene la persona, ¿no? De esa misma manera, además, paralelamente se hace una entrevista con la familia, ¿no? Para ver qué posibilidades además adicionales tiene, ¿no? Luego tenemos este trabajo colaborativo que se hacen con agentes educativos, no solamente con directores de los CEBES, ¿no? Porque como bien les había referido, son ex alumnos, sino también estudiantes, personas que están identificadas en una base de datos, ¿no? En estas municipalidades se trabaja con agentes educativos, ya sean directores, docentes que están focalizados o con sus propias familias, ¿no? Tiene este grupo de personas, a esta persona se le realiza una evaluación y se le mide justamente o se le evalúa a qué nivel formativo podría entrar, ¿no? Si ese es un nivel básico, si es a un nivel intermedio y si esta persona, luego de esa evaluación que se le realiza, puede o está en condición de poder acceder a un módulo avanzado, es justamente la coordinación que se hace con el centro, ¿no? Entonces, esta ruta es de manera general lo que les quería mostrar, porque ahora que entre Suset, la siguiente especialista nos va a señalar justamente con mayor detalle para que ustedes puedan tener en claro de qué manera se logra esa articulación, ¿no? Entre el Centro de Educación Básica Especial, o la familia que accede a este tipo de formación y además esta identificación con el centro que podría no solamente atender a un grupo o una persona en condición de discapacidad, sino además implementar este plan de atención al adulto con discapacidad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Esto ya lo hemos mencionado. Y bueno, yo voy a terminar con esta parte señalando la importancia justamente de este proceso de atención que además tiene toda la inclusión familiar, laboral y productiva, ¿no? En el PRAC no solamente se realizan sesiones grupales, sino también lo que se quiere es justamente realizar módulos de aprendizaje, ¿no? Prácticas intensivas desde el módulo de avanzado, ¿no? Que además está alineado a un proyecto de vida y aquí es donde nace la articulación con los CETPROS que son pilotos y esta participación activa de la familia durante todo el proceso de aprendizaje. Quizás ahora antes de ver un video que es bastante sensibilizador en este tema, ¿no? Quizás desde nuestra gestión como especialistas de DRE y de UGEL, lo más importante para nosotros es que podamos tener en claro cómo podríamos favorecer este tipo de intervención desde nuestros CEPROS, ¿no? Es muy probable que muchos de ellos articulen de manera independiente con otras instancias, ¿no? Tenemos algún conocimiento, por ejemplo, de CEPROS que trabajan directamente con ONGs, por ejemplo, ¿no? Para atender a personas con discapacidad. Sin embargo, sí es importante de que puedan ustedes como especialistas, ¿no? Más a nivel local o a nivel regional, que puedan tener identificados este tipo de intervenciones y no solamente tener estos temas a modo de conocimiento, sino en la medida de que podamos tener mayores herramientas para poder ayudar, para poder canalizar estas dudas quizás de nuestros centros o para hacer también procesos de sensibilización como tal dentro justamente de las diversas actividades que tenemos dentro de la educación técnica productiva, ¿no? Es decir,
cierto tiempo, ¿no? Algún momento, recordarles a nuestros centros de la región donde estamos, ¿no? La importancia justamente de mirar y favorecer a esta población en condición de discapacidad, en este caso, ¿no? De discapacidad intelectual severa. Voy a dejarles aquí un pequeño video, por favor atentos, es bien interesante. Si bien es una experiencia que se da a nivel internacional, nosotros tenemos referencias, ¿no? Hemos visto, conocemos que quizás a nivel internacional estas experiencias se dan de una manera un poco más que favorece mucho más a este grupo poblacional. Y como decía por aquí uno de los aportes, ¿no? Que muchas veces el sistema educativo no les permite continuar después de los 20. Y yo quizás más que el sistema educativo, ¿es el sistema educativo quien realmente no les permite continuar o somos nosotras las personas las que ponemos la barrera justamente para que no se pueda, este grupo de personas o poblaciones en condición de vulnerabilidad puedan continuar más bien, ¿no? Si tenemos las experiencias pilotos, es porque definitivamente hay todo un ejercicio de colaboración, hay un ejercicio de querer hacer las cosas también con respecto a estos temas que no son menos importantes de los que ya desarrollamos dentro de nuestra educación técnico-productiva, ¿no? Entonces, voy a dejarles aquí un video corto que lo están colocando Suset y luego entra ya Suset con una parte mucho más específica para que ustedes puedan reconocer, puedan ver de qué manera el trabajo que realizan como gestores desde las DRE y UGEL pueda dar continuidad a este programa. Adelante, Suset. En estos momentos vamos a pasar el video para que todos estemos atentos. Un rato. Vamos a ver. ¿Qué comentarios has escuchado que te han dolido o molestado? Bueno, los comentarios que he escuchado cuando nos tratan a nosotros, a las personas con discapacidad, como mongólicos o como que yo no sé nada. Y muchas veces se dice que las personas con discapacidad intelectual somos tontos, somos esto, lo otro, o no servimos. ¿Qué consecuencias han vivido debido al estigma? Yo estudié 3 años y fue un calvario. Mis profesores y mis compañeros se burlaron mucho de mí, pero afortunadamente me titulé, pero tuve que pagar un costo muy alto. Y en ese momento yo tuve depresión y fue muy complicado. ¿Crees que la sociedad entiende bien qué es una discapacidad intelectual? Lo que pasa es que las personas no entienden lo que es una discapacidad intelectual, porque las personas tienen que saber que es una condición y no para una enfermedad. Entonces nos tienen como que explicarlo a nosotros las cosas más con más simple, lo mismo pero más simple. ¿En qué espacio de tu vida sientes que puedes ser tú mismo sin sentirte juzgado por tener una discapacidad? En el trabajo, con mis amigos, con mi familia, que ellos no me juzgan y que me entienden por mi discapacidad. ¿Qué tipo de apoyos o actitudes de otras personas te ayuda a sentirte valorado? A mí me ayuda a sentirme valorado cuando, por ejemplo, las personas neurotípicas no te tratan como niños, sino que te tratan como adultos. Y no te ponen barreras tampoco. Cuando me tratan como persona, cuando me dicen por mi nombre. ¿Qué cosas haces que demuestren que las personas con discapacidad intelectual pueden lograr mucho? El trabajo, independencia, tener una casa propia, un auto, viajar, ser mamá. En la sociedad nosotros podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo correr, he corrido corridas de 21 kilómetros, de 10 kilómetros y hasta en una oportunidad corrí una maratón. Y eso es para demostrar que las personas con discapacidad no somos personas limitadas. Yo quiero estudiar computación algún día, porque es lo que me gusta hacer, tener mi casa, mi propia casa y vivir con mi pareja. A mí me gustaría independizarme, vivir sola, poder estudiar ayudante diferencial o especializarme un poco más
sobre el tema de las personas con discapacidad. Y lo más importante es que no me vean como una persona limitada o que no puedo, sino que también que puedan entender qué es lo que es la discapacidad intelectual, porque lamentablemente existe mucho desconocimiento, o muchas veces la gente lo confunde con una enfermedad, cuando realmente es una condición distinta, es una forma distinta de hacer las cosas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Creo que no me han presentado, pero bueno, mi nombre es Suset Palomares, soy la responsable del programa de atención al adulto con discapacidad y muy complacida por tener esta gran audiencia. Los especialistas de EVE, DRE, GRE, UGEL, sumados y unidos en una hermosa reunión con los especialistas de CEPRO. Sean ustedes bienvenidos. Bien, me gustaría compartir este video en una sola palabra por el chat. ¿Qué mensaje les da ese video? En una sola palabra. A ver, vamos. Vamos, estimados. ¿Qué colocarían después de haber visto este video? A ver, empezaron entonces las intervenciones. Derecho, muy bien. El derecho a la educación, el derecho a la educación inclusiva. Excelente, estimado Wilmer, de Ugel Suyana. Oportunidad. Respeto, muy bien. Que puede haber una inclusión. O sea, sí es posible, como lo dijo la especialista Blanca, valorarlos. Muy bien. Que todo se puede, todos podemos. Justicia, miren cómo ellos expresaban el sentir. A veces había expresiones negativas, había etiquetas, ¿no? Y les hacían sentir mal. Entonces, de alguna manera, el brindar una oportunidad y una posibilidad de incluirse es hacer justicia. Aquí bien nos menciona un especialista, proyecto de vida. Qué interesante. El día de hoy vamos a hablar un poco de ello, porque realmente a veces una asistencia no alcanza para tanta información, que bien lo ha sabido consolidar mi antecesora. Y también se habla de la superación. Y justamente aquí yo quería empezar antes que proyecte Ana, por favor, si pudieras proyectar. Y le decía, cuando nosotros tenemos un PRAT, pensamos en todo aquello que ustedes indican, en una oportunidad, en una inclusión, en una justicia, en un derecho, en equidad, en que todos somos iguales, es cierto. Pero muchas veces nos hemos puesto a pensar que terminan estos estudiantes, algunos solo primaria, algunos secundaria y a la justa, muy pocos van a la universidad, es prácticamente cuando no tienen un factor cognitivo asociado, muy poquitos, contados con los dedos, ¿no? Pero sí yo voy a hacer uno y importante. va a ser el otro, el otro. Vamos a ver quién está por ahí hablando. Yo te ayudo a silenciarlo, Suset, no te preocupes. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, les decía de que se ha hecho toda una investigación a raíz de que estos estudiantes no culminaban de manera exitosa como otros estudiantes que no presentaban una condición de discapacidad, ¿no? Algunos podían ir a un instituto, estudiar una carrera técnica, una universidad, pero nuestros estudiantes en condición de discapacidad no tenían una ruta asegurada, no tenían un acompañamiento. Es así que nuestra directora de la DEVE, Rosalicia Ruiz Guerrero, presentó esta propuesta. Nosotros estamos continuando la propuesta que la directora presentó cuando era especialista, ¿no? El programa de atención al adulto con discapacidad, como lo mencionó Blanca. Anita, ¿puedes proyectar, por favor? Empezó en junio del 2024 con mucha ilusión, con bastante alegría,
porque es un proyecto que se ve plasmada en muchas risas, en muchas sonrisas, porque habían estudiantes en condición de discapacidad que se iban a sus casas, que querían continuar en el colegio especial, pero lamentablemente podían estudiar hasta los 20 años y ellos querían seguir, seguían yendo a la puerta del colegio porque se había hecho una rutina el ir al CEBE y ellos no podían comprender que ya no iban a estar sus amigos, que ya no iba a estar la maestra ni la directora que le esperaba siempre en la puerta todos los días. El poder entender que ya había terminado esa etapa, para ellos era imposible. Había varias alternativas, habían talleres, había un MAPET, por ejemplo, que brinda actividades que no son tan seguidas, pero sí les dan una oportunidad, o había padres de familia que ya no podían llevar a sus hijos. Se quedaban en casa y si es que había una actividad frecuente, podían incluirse a la familia, pero y si no, algunos se deprimían y era lamentable. Entonces el PRAT se creó a raíz de todo eso. Yo voy a entonces a compartir, si me permiten. Parece que no lo tienen. Me permiten, voy a compartir un minuto. Y entonces es importante ver de que nosotros tenemos también mucho que compartir con ustedes hasta en este punto. Bien. ¿Está? Bien lo han explicado, bien lo ha explicado la especialista Blanquita. Y en esta parte vamos a ver los hitos de la ruta del PRAT y los CETPROS. Para estos hitos de la ruta del PRAT y el CETPRO, tenemos que pensar en dos partes, que es la número 1 y la número 5. ¿Con qué comenzamos? Esa es la pregunta. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? Y luego, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Muy bien, está bien. Tú le quieres dar una oportunidad de aprendizaje. Excelente. Pero al final, ¿qué quieres lograr? Bueno, yo quisiera lograr esta joven que tiene 25 años, ya no se acuerda cómo peinarse, ya se ha olvidado cómo comer con el cubierto de manera correcta, el tenedor y el cuchillo. A veces le cuesta, antes lo hacía perfecto. Pero yo quisiera que tenga una actividad productiva, yo quisiera que gane su propio dinero. Pero eso es posible, surgían muchas inquietudes, ¿no? Entonces, por eso es que nació el PRAT. El PRAT es una preparación de varios módulos de aprendizaje que van a tener la finalidad de poder acceder a partir del módulo avanzado al CETPRO, ¿no? O también a emprendimientos familiares, porque no es la única opción, les comento, porque hay niveles también en el PRAT, para finalmente tener una actividad productiva. O sea, nosotros apuntamos a que ellos sean emprendedores, a que ellos tengan una opción laboral y productiva, pero sobre todo, que sean plenos y productivos. ¿Cuántos de nosotros que trabajamos y hacemos lo que nos gusta y encima nos abona, somos felices? ¿Cuántos de nosotros? Si levantáramos la mano, seguramente todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que estos chicos que van a hacer una preparación como una especie de justo le decía la especialista Blanquita, se van a preparar para ingresar al CETPRO, aquellos que puedan acceder, y finalmente, cuando terminen el módulo que les corresponde, porque no sabemos si van a poder culminar todo, va a depender mucho de las habilidades que hayan adquirido en este entrenamiento, finalmente puedan tener autonomía laboral, ciertas condiciones. Por eso es que yo empiezo este hito explicando el número 5, porque eso es lo ideal, eso es lo que todos perseguimos, que se desarrollen competencias, que sea autónomo, que tenga condiciones dignas para el trabajo, ¿no? Que sea sostenible en el trabajo, ¿no? O sea, asegurarnos que de repente un estudiante con TEA severo que tiene una hipersensibilidad auditiva a los sonidos, esté preparado para que cuando sea contratado
tenga sus audífonos en el cuello y si es que hubiera un sonido intermitente muy fuerte, se coloca su apoyo, él mismo se autorregula y continúa trabajando, ¿no? O sea, hacia eso tenemos que apuntar. Esto va a implicar que rompan barreras de actitudes. ¿Vamos a encontrarlas? Sí las vamos a encontrar. Muchas barreras, ¿no? Que puede haber cierta aversión a nuestros participantes y somos conscientes de eso, sí. Pero si es que no se atreven y no lo intentan, nunca lo van a lograr. Eso es lo que buscamos justamente, que sean plenos, nuevamente repito. Y no solo van a haber barreras actitudinales, sino también habrán barreras físicas, comunicacionales, ¿no? Y para eso se le tiene que acompañar. Nosotros estamos en el primer paso, en el primer escalón, pero nosotros queremos llegar hasta el empleo. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Que sean plenos. Muy bien, nosotros en el PRAT hemos iniciado en junio del 2024 con 2 pilotos. Actualmente tenemos 5 y con proyección a 2 pilotos más, como lo mencionaron, ¿no? Queremos que se haga un buen proceso de este piloto, donde se aplica el equipo de profesionales, aplican una completa evaluación diagnóstica, donde se va a medir la calidad de vida, donde se va a aplicar las dimensiones de ciertos instrumentos, se va a medir el compromiso de la familia, porque estamos convencidos, como lo mencionó Blanquita, estamos convencidos que si no se aplica un acompañamiento de la familia y no todos somos un equipo, y todos somos un equipo, vamos a poder lograr que se replique en el hogar, más en el PRAT, y pueda haber éxito. Si no, no va a haber un compromiso mayor. Solamente sería lo que le brinde el PRAT. Vamos a realizar todos los días diferentes jugos, jugo de papaya, jugo de fresa, jugo de curtido. Si no está el integrante de la familia, ¿cómo va a replicar en la casa? Pero si participa el hermano, la mamá o el papá, en la casa va a decir, no, la señorita le está enseñando de esta manera. Y cuando veamos, vamos a ver resultados porque en todos los contextos se está replicando esta actividad. Entonces, de esta manera va a haber resultados. Estos chicos que ingresan desde 21 a 35 años en este momento van a tener diferentes aprendizajes, desde el nivel básico, aquellos que han dejado muchos años o no terminaron la educación básica, aquellos que están en un intermedio, que van a requerir ciertas habilidades funcionales, ¿no? De conducta, de convivencia, y aquellos que están en el nivel avanzado. Justamente los que están en el nivel avanzado son los candidatos a postular a un CET, porque son más funcionales, porque hay un entrenamiento de actividades muy directivas, de mucha autonomía que va a direccionar justamente a la oferta formativa y al plan de estudio que nos brinda un CET, ¿no? Por ejemplo, la profesional PRAT del módulo avanzado tiene que visitar y hacer contactos con el CETPRO para solicitarle la oferta formativa. Y si ella tuviera 5 adultos del PRAT, ella tendría que ver en base al proyecto de vida, que es un instrumento que manejamos todo el tiempo, inclusive queremos también aplicarlo mientras esté en el CETPRO, ese documento les va a guiar para que pueda insertarse, ¿no? a este nivel educativo que tendría que ser el CET, a esta educación técnica productiva, en el cual vamos a orientar y vamos a cruzar esa oferta formativa, y de esos 5 participantes vamos a decir, a ver, estos 5 que yo he venido acompañando, ¿cuál se ajusta a esta oferta formativa? Digamos, pastelería y repostería. De mis 5 chicos, 3 se ajustan a esta oferta formativa que me acaban de entregar el CET. Voy a trabajar y voy a adecuar mi proyecto de vida para trabajar en base a ello. Pero me quedan 2. ¿Qué voy a hacer con estos 2? Voy a ir a otro CETPRO. De repente ya no al piloto porque de repente no cuenta. Puede ser que sí, pero puede ser que no cuente.
con un programa que se adecue a estos dos. Entonces va a buscar otro CETPRO y va a encontrar por fin a esas dos ofertas formativas que se van a ajustar justamente al perfil de estos dos. Y el siguiente paso es prepararlos, hacer el cruce de este proyecto de vida con la oferta formativa. Luego, esta profesional PRAT va a ir al CETPRO a visitar a la maestra, a los maestros que están enseñando esta oferta formativa, solas primero, para que puedan ver cómo es el contexto, cómo se manejan los participantes durante estos módulos iniciales, cómo domina su grupo este maestro o esta maestra, qué materiales, qué metodología utiliza para ella seguir adecuando su proyecto de vida y seguir preparando a los chicos. Y luego, poco a poco, ir con los chicos, hacer una pasantía, a poder ir y observar si son capaces de tolerar el tiempo que se prevalece en el CETPRO, ir viendo qué se necesita corregir cuando regrese al PRAT. Esa es la idea, que estos chicos en condición de discapacidad no se puede hacer con ellos cambios bruscos, se tiene que ir como una aproximación sucesiva y poder ir acercándose poco a poco hasta el final involucrarse y ya estar preparados para que estudien en el CETPRO. En esta etapa de preparación, la número 2, se identifica ese proyecto de vida que les mencionaba, pero se van a definir también los intereses y apoyos que necesiten ellos. Además, no significa que la familia ya cumplió y ya se va a su casa, no. La familia, si desea, también puede inscribirse en el CETPRO y acompañar, si es que desea, para un futuro emprendimiento familiar. Yo tengo habilidades y mi hija también, y yo deseo, señorita, aprender para juntas abrir una panadería. Qué hermoso, qué bonito sería eso. Puede ser como que no puede ser. De ahí viene la etapa de articulación. Anita, por favor, el audio. En esa etapa de articulación se empieza a construir una ruta en la cual van a haber una serie de reuniones técnicas que ya le hemos tenido con nuestros pilotos focalizados, hemos tenido ya asistencias, charlas informativas, incluso hemos visitado CETPROS de la UGEL 02 y de la UGEL 7 en Lima y hemos hecho pasantías, ¿no? Con los directivos también de los pilotos PRAT. Lo que pretendemos es que ambos podamos compartir experiencias y también fortalecernos, ¿no? En ambos contextos. Hacer una ficha de articulación y el acompañamiento desde el inicio hasta el ingreso del CETPRO y durante también. En la etapa de formación y seguimiento, lo que buscamos es que se complementen estas competencias para caracterizar a nuestros estudiantes, o sea, conocer esas fortalezas, ¿no? Conocer también qué es lo que va a necesitar para mejorar y lograr, ¿no? Lo que nosotros queremos conseguir en ese módulo con la identificación de esas competencias y ajustes y apoyos razonables. Finalmente, nosotros no aseguramos que ellos concluyan todos los módulos del CETPRO, pero lo que sí sabemos es que lo van a intentar. Y les aseguro que van a ser muy consecuentes y perseverantes. Finalmente, ¿no? Como bien les mencioné, la empleabilidad. Bien, los mecanismos transversales que se van a contemplar en el PRAT y en el CETPRO es que tiene que haber una coordinación continua, como bien lo hemos estado manejando en el marco del DICERPA y de la DEVE, también hacer un seguimiento de estos casos, ¿no? Que se puedan presentar de las familias diversas, porque cada familia es un mundo distinto. No sabemos si es una familia sobreprotectora, si es una familia que necesita todavía pulir. Tenemos diseñados planes de intervención con las familias y no aceptamos que hagan sus emprendimientos si es que no han mejorado. Por eso es que tenemos que hacer un seguimiento en base al enfoque centrado en la familia y el seguimiento de casos diversos que se puedan presentar. Finalmente, otro mecanismo importante son las redes de apoyo.
que se van a brindar a través de grupos colaborativos. Sabemos que el ser humano aprende mucho de la imitación. Y si yo veo que hay una madre que es constante con sus hijos, yo también voy a querer ser igual. Para eso van a haber estos grupos colaborativos, pero también va a haber red de familias para que tengan el soporte socioemocional. Bien, estas rutas de articulación se dividen en tres. La primera es la ruta externa, en la cual un estudiante en condición de discapacidad puede llegar por propia iniciativa. Puede llegar al CETPRO, ¿no? Puede de repente con algún apoyo, yo conozco un CEPRO cerca de mi casa, ¿por qué no lo llevas? Ya está bien, y lo lleva sin pasar antes por el PRAT. Es posible, claro que sí. El CEPRO lo acoge, ¿no? Y si es necesario, o sea, es una vía de acceso, puede coordinar después, ¿no? Entonces el director del CEPRO nos llama y nos dice, Miss, acá ha venido un estudiante que tiene todas las condiciones del PRAT, pero ha venido directamente. Entonces vamos a hacer la orientación y le vamos a preguntar al padre si quiere pasar por esta etapa de preparación antes de llegar al CEPRO, ¿no? O necesita un acompañamiento especializado. Entonces, esa es la ruta externa. Tenemos otra ruta cuando va del PRAT, del módulo avanzado, al CEPRO, y tenemos cuando ya se encuentra estudiando en el CEPRO, pero requiere ciertos apoyos. Porque como el PRAT es nuevo, es muy probable que ustedes mismos tengan estudiantes, ¿no? En condición de discapacidad ya desde hace muchos años, también deben tener prácticas exitosas, ¿no? Entonces, en la ruta interna es cuando el participante proviene del PRAT, ha sido preparado, ha sido evaluado y orientado por este enfoque transdisciplinario, porque tenemos profesionales distintos en nuestro programa, y luego es derivado a un CEP, siempre y cuando venga del avanzado, del módulo avanzado, y hago ahí recalco, ¿no? Entonces, esa es una ruta interna. Y la ruta mixta es aquella que se encuentra ya en el CEPRO, como le decía, ¿no? Ya tiene de repente su psicopedagógico, su documento que le acompaña, ¿no? Pero se identificó su interés por alguna actividad formativa, ¿no? Entonces el PRAT gestiona este ingreso, ¿no? Y elabora pues el proyecto de vida, ¿no? Y hace el seguimiento a esta formación. Entonces acá tengo, por ejemplo, 3 casos. Aquí en el caso de la ruta externa tengo a Marco, que es un joven con discapacidad intelectual, termina la básica especial y su familia lo inscribe directamente en un CEP. Por favor, ¿me ayudan con el audio? Gracias. Entonces les decía que acá hay un ejemplo, ¿no? De un joven llamado Marco, que terminó la EVE y su familia lo inscribe al CEPRO en panadería. Y desde su formación, el CEPRO detecta que necesita ciertos apoyos específicos, ¿no? Entonces solicita el acompañamiento del PRAT para adoptar el proceso de aprendizaje. Les comentaba que en este caso, ¿no? Al solicitar el acompañamiento para adoptar el proceso de aprendizaje, quiere decir que es una ruta externa, porque llegó por fuera, ¿no? Por propia iniciativa. En el caso de la ruta interna tenemos otro ejemplo. Juana culmina su proyecto de vida en el PRAT y se identificó el interés por la confección textil. El equipo PRAT gestionó el ingreso al CEPRO y elabora todos estos documentos para que pueda seguir con apoyo y el seguimiento de su proceso de formación técnica. Finalmente se encuentra la ruta mixta, en el cual Rosa inicia estudios en el CEPRO de cosmetología y la docente se da cuenta que presenta ciertas barreras comunicacionales y solicita el apoyo del PRAT, ¿no? El PRAT interviene, realiza una evaluación y coordina con el CEPRO alguna estrategia de acompañamiento. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es nuestra población. Nuestra población presenta condición de discapacidad severa, ya que requieren apoyos permanentes y especializados. Y por eso es que se hace todo un programa para hacer el seguimiento en base a instrumentos de evaluación, en base al compromiso de la familia y a 3 módulos de aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque se puede malinterpretar que cualquier estudiante en condición de discapacidad
se puede recurrir al PRAT. No, solamente la población objetiva de 21 a 35 años en condición de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer un análisis de casos. Voy a colocar, vamos a trabajar estos casos presentados y voy a colocar en esta herramienta tecnológica, la voy a colocar en el chat y ustedes van a poder responder 3 casos también. 3 casos presentados. Voy a colocarlo y voy a compartir también la proyección de los casos. Ahí les he puesto y empiezo a ver los casos. Acá está. ¿Se visualizan? ¿Me confirman, Anita, por favor? Aquí están los casos. Sí se ve, sí se ve. Gracias. Aquí están los casos. Si ustedes logran ingresar, vamos a ver el caso 1. El caso 1 dice, les he puesto un enlace en el chat para poder revisar este caso 1 y ustedes puedan responder estas 3 preguntas. Ahora, si es que no pudieran ingresar por algún motivo, también pueden ingresar por el chat a hacer sus respuestas. Yo les he mandado un enlace que les lleva acá. En algunos casos les puede pedir continuar con correo o continuar con Facebook. Solamente colocan sí e ingresan directamente a esta parte que dice presentación de caso. Si es que están allí, el caso número 1 tiene 3 preguntas y lo voy a leer. Dice, Abel tiene 27 años. 27, ojo, 27 años. Y culminó su educación básica hace algunos años en el SEBE. Ustedes saben que el SEBE recibe solo hasta 20 años, o sea, ha dejado 7 años sin estudiar. Al no conocer la ruta de continuidad educativa, al no saber que existen otros programas, su familia lo inscribe directamente en un CEDPRO local, sin coordinación con el PRAT. Aunque muestra interés por aprender carpintería, enfrenta ciertas dificultades para adaptarse al ritmo del grupo y no cuenta con apoyos ni adecuaciones. La pregunta es, ¿qué limitaciones enfrenta Abel al no existir ninguna articulación con el PRAT? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué limitaciones enfrenta Abel al no existir articulación con el PRAT? A ver, ¿alguien ingresó? Anita, ingresa, por favor. Nuevamente repito la primera pregunta. Dice, en base al caso de Abel, ¿qué limitaciones enfrenta Abel al no existir articulación en el PRAT? Bueno, si es que no pueden ingresar, pueden contestar también por el chat. Ah, ya están ingresando, qué bueno. Ya están ingresando, ya están contestando. Primera pregunta, es la amarilla, ¿ya? El caso 1 es la amarilla y ustedes pueden decir qué ruta es. ¿Es interna, externa o mixta? ¿Qué pregunta? ¿Qué ruta es? En base a lo explicado. A ver, ustedes me confirman qué ruta será. Abel tiene 20. Uy, ya están ingresando, excelente. Abel tiene 27 años. ¿Qué ruta será? ¿Qué limitaciones se enfrenta Abel? Sí, déjenlo nomás, ya están listos los POSI para que lo llenen nomás. Yo les he puesto para que no tengan esa posibilidad de jalar, no, solamente hacen doble clic y llenan y escriben. Doble clic y llenan, nada más. ¿Ya? Estamos en el primer caso. Para los que no han podido conectarse, ¿qué tipo de ruta es? ¿Interna, externa o mixta? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los que no han podido conectarse por algún motivo, alguna razón, a veces por el internet no se puede. A ver, ¿qué dicen ustedes? Anita, me vas diciendo si colocan en el chat, por favor. Están teniendo algunos problemas para ingresar. Ah, caramba, ya. Sí, registren su correo y luego continúen, denle próximo. Sí, así es, así es. Sí. Y si no, coloquen en el chat sus respuestas. Si no lo colocan en el chat, no hay ningún problema. Así es. ¿Está? Entonces,
a la pregunta es, primero, ¿qué el tipo de ruta, no? ¿Qué tipo de ruta es para ustedes? ¿Qué tipo de ruta? Puede ser interna, externa o mixta. Y en segundo lugar, ¿cuál es la limitación que enfrenta el Abel al no existir una articulación con el Prat? Bien, la segunda pregunta es, ¿qué actores deberían involucrarse para acompañar mejor su proceso? ¿Qué actores deberían involucrarse para acompañar mejor su proceso? ¿No? Esa sería la pregunta 2. Y la pregunta 3, ¿qué acciones permitirían mejorar su inserción y permanencia? ¿Qué limitaciones enfrenta Abel al no existir articulación con el Prat? Y la segunda pregunta, segunda pregunta sería, la segunda pregunta, ¿qué actores deberían involucrarse para acompañar mejor su proceso? Y la última sería, ¿qué acciones permitirían mejorar su inserción y permanencia? Qué bueno, veo que ya están escribiendo. Ya, en la pregunta 1 sería, en la pregunta 1, nos vamos a ayudar acá, vamos a colocar 1. En la pregunta 1 puede no terminar, no puede certificarse en el CEPRO. Claro, porque no ha tenido un acompañamiento, pero también eso es dudoso, porque puede ser que los maestros del CEPRO ya tengan habilidades de inclusión, porque ya han tenido experiencias anteriores, ¿no? Entonces ahí hay dos respuestas, ¿no? Bueno, las limitaciones que podría tener no sabemos, porque acá menciona de que son comunicativas, ¿no? Tiene limitaciones para interactuar, para adaptarse al ritmo de trabajo. Entonces esto podría ser una competencia del PRAC, como podría ser una competencia de algún profesional del CEPRO que ya haya venido trabajando la parte de inclusión. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué actores deberían involucrarse para acompañar mejor su proceso? Y ahí están pues los actores del PRAT, que son varios profesionales. En el PRAT tenemos docentes especializados, tenemos psicólogos, tenemos también, estamos solicitando que en el módulo avanzado sea dirigido por un docente de formación laboral con experiencia en discapacidad. Entonces tenemos todo un equipo transdisciplinario muy completo. Muy bien. Entonces, ¿qué ruta será? ¿Será interna, externa o mixta? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ruta interna, externa o mixta. ¿Qué sería el caso 1? ¿Qué ruta será? A ver, ¿quién me dice? A ver, están colocando en el chat. A ver. Interna. ¿Alguien más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ruta interna, externa o mixta? ¿Qué ruta será? Muy bien, una persona me ha escrito. ¿Alguien más? ¿Qué ruta será? Vamos a colocar interna, ¿ya? A mí también me parece que sí, pero lo vamos a dejar ahí y si es que no nos da, la cambiamos. Vamos al caso 2. En el caso 2 nos dice Ana, de 30 años, miren, antes era 27, ahora son 30 años. Ana, de 30 años, egresó del PRAC, donde desarrolló habilidades de autonomía y comunicación. Gracias a la coordinación del PRAT con un CEPRO, se logró incorporar a un módulo de cosmetología con acompañamiento inicial, o sea, primero con la profesional del PRAT, hasta que fue poco a poco, viendo que ya no la necesitaba, pero también con orientaciones del personal de CEPRO. Y actualmente Ana se encuentra en proceso de certificación de competencias y realiza prácticas en un salón cerca a su domicilio. Qué interesante. Primera pregunta, ¿qué ruta es? ¿Ruta interna, externa o mixta? ¿Qué ruta será? ¿Qué dicen ustedes? Anita, ¿hay respuestas en el chat? De igual manera, acá se escribe de frente también. ¿Está listo para escribir?
Sí, nos dice interna, hay una respuesta que dice interna, hay otra respuesta que dice externa, hay 3 que dicen internas y una externa. A ver, Excelente. La anterior interna ya sabemos por qué, porque fue con su propia iniciativa, ¿no? La segunda, ¿qué ruta será? ¿Qué me dijiste? ¿Cuáles son las respuestas? hay una respuesta que dice externa y 3 respuestas que dicen interna. Ya, ok, entonces hay 3 respuestas. 3 respuestas que dicen interna. Ya, es que la anterior es interna y a esta ya no puede ser interna. De repente se referían al caso 1, puede ser. Vamos al caso 2. Vamos al caso 2, ¿les parece? Vamos al caso 2. Dice, José participó en el PRAT de su localidad, pero la coordinación con el CEDPRO fue limitada por la rotación de especialistas. A veces sucede, eso es muy común. Ingresó a un módulo de panadería con apoyo inicial, pero luego perdió el seguimiento. Aunque logró culminar, no accedió a la certificación de competencias ni oportunidades laborales formales. ¿Qué ruta será? ¿Qué dicen ustedes? Ahí hay una duda. ¿Qué ruta será? Si es que la primera es interna, el caso 2, ¿qué ruta será? Y el caso 3 también. Si nosotros nos vamos ahorita al PPT, un ratito, acuérdense que la ruta externa es cuando llega al CEDPRO por iniciativa. Ah, entonces no estaba bien. La primera era por iniciativa, entonces la primera era externa. La interna es cuando del PRAT avanzado hace su proceso de acompañamiento y llega al CEDPRO. Y la ruta mixta es cuando ya se encuentra en el CEDPRO y requiere apoyos. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo a analizar el caso. Ahora sí ya se acordaron, por eso yo les dije, voy a escribirlo. Y nadie me dijo nada. ¿Esta qué sería? Si este es que llega por su propia iniciativa, dice así. El caso 1, ¿qué será? ¿Qué dice Anita? Por favor, ¿me ayudas? En el caso 1. Caso 1. El caso 1 es externa, nos dicen por acá. Externa, muy bien, porque llegó, ¿no? Por propia iniciativa. Exacto. Ahora tenemos el caso 2. El caso 2, ¿qué será? Porque acá dice, gracias a la coordinación del PRAT con un CEDPRO, se logró incorporar en el caso 2, pero en el 3 no dice así. En el 3 dice que el CEDPRO, ¿no? José participó en el PRAT, pero la coordinación con el CEDPRO fue limitada. Ingresó a un módulo, pero luego perdió el seguimiento. Entonces, ¿cuál será interna y cuál será mixta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el chat? El chat dice que el caso 3 es una coordinación mixta inestable. Ya. ¿Y el caso 2? Y el caso 2 es una ruta externa. No, no puede ser externa porque externa es por su propia iniciativa. Totalmente de acuerdo que esta sea una ruta mixta. Totalmente de acuerdo. Pero que no funcionó, no funcionó porque dice que la articulación fue limitada, ¿no? Y en el caso 2 también habla de que hubo una coordinación con el PRAT y el CEDPRO. Entonces sí es también una ruta mixta. Pero la segunda es una ruta mixta positiva porque progresó, y la ruta 3, en el caso 3, como ya no hubo un seguimiento, sería una ruta mixta negativa. Y si nosotros vamos al PPT, vamos a poder observar que la ruta interna es cuando va del PRAT al avanzado y ha evolucionado de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso es que ha habido una continuidad. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir si es que ha habido una continuidad? Que el caso 2, que es la positiva, es una ruta interna. Interna, ¿ya? Entonces, nuevamente, para hacer un repaso, el caso 1, por su propia iniciativa, sin conocer la ruta, llegó al CEDPRO. Esa sería una ruta externa. El caso 2, sí terminó el PRAT
y se incorporó al CETPRO con el apoyo y el acompañamiento. Esa sería la ruta interna. Y la ruta 3, ¿no? El caso 3, perdón, dice que sí estuvo en un PRAT. Coordinó con el CETPRO, pero de manera muy limitada. O sea, ahí faltó mayor apoyo, ¿no? De parte de ambos, de parte de ambos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar aquí para finalmente darle el pase. Bueno, para terminar, yo quiero indicar que no existe una única puerta de ingreso. Eso es lo que tenemos que concluir. No es que acá hay tres, pero no existe una única. No, es que tiene que ingresar de esta manera, no. De la misma forma, yo le digo a los padres de familia del PRAT que cuando van a pasar al CETPRO, no significa que el CETPRO es el único camino, porque yo ya les dije de que no todos van a concluir hasta el avanzado. Algunos se quedarán en el básico o en el intermedio. También existen los emprendimientos familiares. Por eso es que aquí hay varios caminos. Uno nunca tiene la receta, uno nunca tiene la medida exacta, ¿no? Entonces, no existe una puerta única de ingreso, sino distintas rutas que nos deben asegurar una misma meta, que es la productividad. Estas personas adultas del PRAT van a continuar aprendiendo, certificarse y acceder a oportunidades laborales reales. Hasta aquí mi participación y muchas gracias. Ahora le doy el pase a Ana Basalo. ¿Sigo compartiendo, Anita? Sí, por favor, Susana. Gracias. Un momento, ¿mi cámara está prendida? No te veo a ti. Ya, ok, Veo no hay problema. Adelante. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña intervención, porque tenemos que tener en claro quiénes son las personas que están llamadas a asumir compromisos y desempeñar roles específicos dentro del PRAT y del CETPRO. Siguiente, por favor, Susana. ¿Cuáles son las funciones del profesional del PRAT? Recuerden que el profesional del PRAT es el que recibe al participante, lo evalúa de acuerdo a todas la evaluación diagnóstica que ya está, a los instrumentos que ya están destinados, y lo ubica en un módulo específico, ¿no? Aquí dice, hay que evaluar, como decíamos, con un enfoque integral y transdisciplinario, porque no se le ve solamente el lado de las habilidades curriculares, sino también se le ve su disposición, se le ve cómo es su integración con la familia, ¿no? Hay que elaborar un informe psicopedagógico y un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué es lo que el participante puede lograr hasta más adelante? Hay que revisar cuáles son sus potencialidades para poder fortalecer esas habilidades que lo van a ayudar a seguir hasta el módulo avanzado y de allí tener la oportunidad de pasar a un CETPRO para poder fortalecer y seguir aprendiendo, ¿no? El profesional del PRAT, si bien es cierto, estamos trabajando con docentes, estamos trabajando con psicólogos, se está solicitando la presencia de un docente de formación laboral para que pueda tener una ruta más clara con el participante para que pueda ingresar al CETPRO. Acá dice, el profesional del PRAT tiene que brindar el acompañamiento técnico y pedagógico hasta el CETPRO, viendo lo que es la adecuación de materiales, viendo las estrategias, ¿no? Siempre participando en los apoyos individualizados, ¿no? Porque cada participante es un mundo diferente. No todos los participantes están alineados, no todos tienen las mismas potencialidades, no todos desarrollan las mismas habilidades. Entonces, es importante que el docente de PRAT tenga conciencia de que el trabajo es personalizado, es individualizado, ¿no? El docente de PRAT es el que está en constante comunicación con la familia, porque la familia es el principal apoyo de estos participantes, de estos adultos. Como bien decía Suset, como bien decía Blanca,
La familia tiene un rol muy importante, porque si solamente el participante del PRAT se va a su casa con lo que aprende, con lo que le enseñan en el PRAT, y en la casa no hay un refuerzo, no hay una perseverancia en lo que se le enseña, entonces es muy difícil que el participante adquiera nuevas habilidades, adquiera nuevos aprendizajes. Por eso que es importantísimo que la familia lo acompañe. Y no necesariamente la misma persona siempre. Puede ser que lo acompañe en alguna oportunidad una mamá, de repente un hermano en la siguiente, de repente un papá, de repente un abuelo, ¿no? Entonces, lo importante es que siempre tenga la posibilidad de estar acompañado para que hagan ese refuerzo respectivo en casa. Y el profesional del PRAT hace los seguimientos y la retroalimentación para que sea pertinente el aprendizaje y el proceso formativo y su inserción en el mundo laboral, sociolaboral, sea lo más adecuado posible. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son ahora las funciones o el rol que desempeña el profesional del CETPRO, ¿no? Que es el que va a recibir al participante, ¿no? Hay que recibir, acoger y orientar a los participantes adultos, ¿no? Con discapacidad en un entorno inclusivo y respetuoso. Por eso que cualquier CETPRO no puede ser parte del PRAT. Hay una serie de condiciones que se solicitan para poder implementar un PRAT en un CEBE y para poder hacer la articulación con un CETPRO. Tiene que tener personal adecuado para esto, ¿no? Implementar estrategias pedagógicas diversificadas. Así es, porque hay que adaptar currículas, ¿no? Hay que adaptar metodologías para que la continuación del aprendizaje sea óptimo, ¿no? Para que se pueda articular lo aprendido en el PRAT con lo que se va a aprender en el CETPRO. Hay que garantizar la formación técnica productiva que permita el desarrollo de competencias laborales reales. ¿No? Ya lo que se les enseña en el PRAT ya no es lo que estuvieron ellos aprendiendo como parte del CEBE, ¿no? Sino ya están orientadas esas habilidades en competencias laborales, ¿no? Que los puedan integrar a un medio, a un mundo productivo, ¿no? Promover la certificación de competencias y gestionar alianzas con empresas y talleres. Es cierto, ¿no? A veces es importante que se gestionen esto porque los participantes se sienten mucho más incluidos cuando están en una empresa que es particular, ¿no? O sea, el hecho de participar en una empresa familiar, de repente es lo que ellos han podido alcanzar, ¿no? Pero el participar en empresas independientes les da pues ese ánimo de, de libertad, de independencia, ¿no? Conocemos algunos casos de participantes que trabajan, ¿no? En empresas grandes, haciendo como parte de vigilancia o hace como parte de la producción en panadería, en atención al cliente, ¿no? Entonces, ellos se sienten muy satisfechos con lo logrado, ¿no? El profesional del CEPRO coordina permanentemente con el PRAT, porque una vez que el participante, el adulto, sale del PRAT con destino al CEPRO, no es que el docente del PRAT se desentienda. Siempre está de alguna manera coordinando, viendo los reportes de avances, viendo las dificultades detectadas en los participantes para poder apoyarlos, ¿no? Porque el apoyo se mantiene, ¿no? Siguiente, Suset, por favor. Bueno, eso en cuanto, ¿no? También tenemos que considerar que como actores principales tenemos que considerar a la familia, pero eso es porque ellos son los que van a apoyar directamente a los estudiantes. Pero los actores que también juegan un rol muy importante son ustedes especialistas, porque ustedes son los que van a ayudar a orientar, van a ayudar a implementar estos pilotos de la mejor manera.
Por eso que cuando nosotros hacemos la información para una futura implementación, participan los especialistas de la DREL, de la GRE, para que puedan tener clara la idea de a dónde queremos llegar y cómo nos pueden apoyar, ¿no? Entonces, es importantísimo eso, ¿sí? Bueno, les dejo nuevamente con la especialista Suset Palomares para que converse acerca de las historias de campo. Adelante, Suset. Muchísimas gracias. Lo que quería compartirles en este momento es que nosotros estamos a su servicio, la especialista Ana Basalo y yo. Quien habla es la responsable del PRAT y también estamos en articulación con DIGESUPA, con DICERPA, en este caso con la especialista Blanquita, para cualquier consulta al final de esta asistencia técnica. También, por otro lado, les vamos a compartir en estos momentos una encuesta de satisfacción, un enlace para que ustedes puedan llenarlo y puedan también aportar y apoyar en este marco, ¿no?, de la asistencia técnica. En estos momentos estamos llanos a poder contestar sus preguntas. Vamos a revisar, en todo caso, las preguntas. Anita, ¿tenemos preguntas? Aún no sucede, aún no. Ya, perfecto. Si hubiera alguna pregunta, a ver, sí. Todas las personas que van a llenar la encuesta de satisfacción que acabo de ingresarles, terminan de llenar la encuesta de satisfacción y tienen un enlace de descarga al final para que puedan acceder a todo el material. ¿Ya? Entonces, ahí les acabo de colocar el enlace para que ustedes puedan ingresar, ingresan, desarrollan todo y al final de todo el desarrollo van a encontrar un enlace de descarga del material presentado el día de hoy. Así que muchísimas gracias, de verdad. Hemos tenido el gusto de tener a todos los especialistas, tanto de la DEVE como de DIGESUPA, de CEPRO y de EVE, de DRE, GRE y UGEL, y esperamos contar con su presencia en actividades futuras que vamos a realizar con los CEPROS también. Si hubiera alguna consulta, ahí les he puesto en el PPT, en el material, están los teléfonos, están los correos de nosotras y estamos a su servicio también. Así que les pedimos nuevamente que puedan registrar su asistencia y también que puedan llenar la encuesta de satisfacción. Sí, estimado, como le decía, usted llena esa encuesta. Al final de la encuesta, cuando termina, ahí dice descarga, enlace de descarga. Para el próximo año tenemos muchas actividades en articulación entre el CEPRO y el PRAT. Esperamos que haya sido de su agrado y vamos a seguir coordinando entre las dos direcciones. Hay una pregunta que dice, al principio, bueno, hay dos, dice, para el próximo año lectivo, ¿todavía se mantendrá la focalización o habrá cambios? Eso nos dice nuestra amiga no se entiende. Emma Stocondor. Si es que los pilotos van a continuar, claro que sí. En estos momentos somos 7, incluyendo a Piura, Sullana y a Lima, provincias para Monga. Somos 7, van a continuar los 7 pilotos, si Dios así lo permite. Y todavía estamos en coordinaciones y y tenemos 2 actividades, el día 25 o 24, Anita. 25 de noviembre. El 25 de noviembre tenemos una asistencia técnica virtual con todos los directivos y docentes de CEPRO a nivel nacional en articulación con DICERPA, y el 4 de diciembre tenemos un taller presencial en el CENAREBE, Centro Nacional de Recursos de Básica Especial. Así es. Así que vamos a seguir coordinando, estimados. ¿En este programa solo se trabaja intelectual severa? Sí. Por el momento. También se trabaja TEA de nivel 3, que es la población de un CEBE. ¿Ya? La población de un CEBE. Quiere decir trastorno del espectro autista. O sea, nosotros recibimos, ¿no?, en esa edad. Así es. Otra pregunta dice, al principio nos dijeron que era necesario que se trabaje con 20 adultos con discapacidad. ¿Es así? Bueno, estamos recibiendo pilotos desde 15 adultos en condición de discapacidad, pero con el compromiso de que en el primer taller de la familia, como lo hemos hecho hace poco en Sullana,
pueda ser más del 50% el compromiso de apoyar a sus hijos. Si es que hubiera el número de familias mayor al 50%, ya se puede abrir un piloto. Así es. ¿Ya? Saben que nosotros trabajamos de la mano con la familia, ¿no? Si es que no hubiera el compromiso, lamentablemente no se puede abrir el piloto. Así es. Otra consulta dice, ¿este programa solo trabaja con la discapacidad intelectual? Sí, como lo mencioné, trabajamos discapacidad intelectual severa y también TEA, trastorno del espectro autista de nivel 3, ya que normalmente es la población de un CEB. Así es. Bien. Bueno, si es que ustedes ya han llenado su enlace de asistencia, si ustedes también han llenado su encuesta de satisfacción para poder descargar los materiales, yo le pediría a Blanca, a Ana, a las intérpretes de lengua de señas peruanas, Vanessa Flores y Claudia Mendoza, que prendan sus cámaras, ¿no? Para poder terminar y concluir esta asistencia técnica articulada territorial, y el agradecimiento a DIFOCA, en especial a la especialista Leili Valencia. Ay, perdón. Leili Valencia, por todo el apoyo en este ciclo de asistencias técnicas que hemos tenido, que el día de hoy culmina en el año 2025. El agradecimiento infinito lo veo a las LSP. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en este proceso de asistencia técnica. Y con todos ustedes nos vemos el día, sobre todo con los de CEDPRO, nos vamos a ver el 24, el día 25. El 25, perdón, y el 4 de diciembre. Blanquita, tus palabras de cierre. Muchas gracias, estimada. Muchas gracias a todos y todas las especialistas, los especialistas de las diferentes UGELs y DRES a nivel nacional, no solamente de la educación técnico-productiva, sino también de la educación básica especial que se han sumado el día de hoy. Hemos tenido un grupo bastante interesante en el momento pico, ¿no? Hemos sido casi 120 personas en esta sala. Entonces, eso es bastante bueno para el equipo, ¿no? Y como bien ha señalado Suset, vamos a estar haciendo también la convocatoria respectiva a nuestros directivos y docentes de CEDPROS para poder reforzar este plan, ¿no? Este programa, y también ver la posibilidad de que puedan articularlo o puedan realizarlo desde sus CEDPROS, ya con mira y de cara también a lo que se viene el siguiente año, ¿no? Entonces, porque ya también estamos en cierre justamente de actividades, pero no queremos terminar este año sin también dejar de lado esos temas tan importantes que se van a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Blanca, por tus palabras, el agradecimiento también a tu coordinadora. Muchísimas gracias. También a Paola Con, la coordinadora que nos acompañó el día de hoy. A ambas el agradecimiento, a Gloria María Conde Toribio y a Luisa Paola Con Barba. Y a nuestras directoras, que también están siempre pendientes de nosotros y de nuestros programas. Así es. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.